Dios te bendiga, buenas tardes. Hoy te traigo la última parte, la tercera parte de fortaleciendo tu identidad en Cristo y ganando las batallas de tu mente. Como cristianos, creo que todos y cada uno de nosotros tiene esa necesidad de ganar esas batallas que diariamente están en nuestra mente. Y hoy quiero ayudarte o quiero que entiendas cuál es la estrategia para ganar esas batallas dentro de tu mente. Y comenzamos este video o este tema en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, donde vuelvo a resumir un poquito del video anterior, que dice que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como te lo comentaba yo en el video anterior, espero que lo veas. Nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, vivíamos independientes de la voluntad de Dios, vivíamos a nuestra manera, vivíamos a nuestro razonamiento y algunas veces pues desobedecíamos la palabra de Dios, siendo que no la conocíamos. Pero ahora que estamos en Cristo, no debemos de conformarnos a este siglo. Te repito lo que está en Romanos 12:2, que dice que no debemos de hacer lo que les agrada a los gentiles y debemos de renovar nuestra mente. ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente? Debemos de olvidar lo aprendido. Debemos de, no sé si esté bien dicha esa palabra, pero debemos de desaprender de la forma en la que vivíamos anteriormente. Y una de las pautas o una de los consejos que yo te doy es que nosotros podemos ganar esas batallas de nuestra mente conociendo más al Padre, leyendo más su palabra, estando en comunión con Dios, orando, ayunando, fortaleciéndonos en el Espíritu. Es como nosotros podremos fortalecer, arraigar bien esa identidad como hijos de Dios. Y hoy quiero hablarte de una de las situaciones que a todos nos sucede, a todos. No hay quien no tenga esto en la mente, de las tentaciones. En una ocasión escuché a un pastor, me parece que al pastor Otoniel Ríos, y habla acerca de que una persona se le acercó a preguntarle de qué manera puede dejar de tener tentaciones. Y el pastor le contestó, pues arránquese la cabeza, hermana, porque no hay un consejo o no hay un método para dejar de tener tentaciones. El enemigo todo el tiempo va a estar mandándonos los dardos de fuego en forma de tentaciones. Y las tentaciones las conocemos por las satisfacciones que nos puede dar el enemigo, que nos puede dar nuestra carne y que nos puede dar el mundo, pero separados de la voluntad de Dios. Y recordemos que nosotros debemos de buscar siempre satisfacer nuestras necesidades en Cristo, satisfacer nuestras necesidades espirituales y no carnales, ¿sí? Entonces, yo te repito esto, todos tenemos tentaciones, todos, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, todos hemos tenido tentaciones de alguna manera. Lo importante o la diferencia es no caer en esas tentaciones. Inclusive en Santiago 5:17 habla de Elías. Elías se fue en un carro de fuego vivo con cuerpo y alma al cielo. Y él ahí dice, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Tenía tentaciones también el profeta Elías. Entonces, quiero hablarte de, igual otra vez nuevamente en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, habla de que el enemigo conoce nuestras necesidades carnales, nuestras debilidades carnales, el enemigo las conoce. Y aquí en Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el pecado, después que ha concebido a luz, da
al mismo pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Aquí nos dice que el pecado da a luz a muerte. Entonces el enemigo sabe nuestras debilidades, sabe nuestros puntos débiles, sabe de qué lado somos muy vulnerables, con lo que antes hacíamos o decíamos o de qué manera nos comportábamos. Entonces hoy quiero darte un consejo cuando tú tengas una tentación. Hay dos palabras que a mí se me quedaron muy grabadas, que una es consideración y la otra es decisión. Si nosotros consideramos el pecado, ya sea, te voy a poner unos ejemplos, ya sea cuando, por ejemplo, cuando vemos una revista pornográfica, una imagen pornográfica, nosotros si consideramos esa imagen, la consideramos como una opción y la comenzamos a observar y entonces cuando no hacemos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, el pecado nos hace cautivos, el pecado nos apresa, el pecado nos aprisiona en sus redes. Entonces, si nosotros consideramos, ¿qué te gusta? A lo mejor una copa, una cerveza, un cigarro, cuando comenzamos a coquetear de alguna manera con mujeres, consideramos una opción para caer en fornicación, en adulterio, en pecados de glotonería o de vino, vamos a caer cuando nosotros lo consideramos. Es muy probable, es un 80% probable que nosotros caigamos en ese pecado, pero si nosotros tomamos la decisión inmediatamente de no caer en ese pecado y nos alejamos, hacemos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces ahí obtenemos nuestra victoria. Entonces recuerda, cuando nosotros tomamos o consideramos el pecado, coqueteamos con el pecado, es probable que caigamos. Entonces debemos de tomar decisión, no considerarlo, sino decidir. Te pongo unos ejemplos. A veces en Romanos 6:16 dice que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerles, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y es lo que te estaba yo comentando. Si nosotros pecamos y caemos, somos esclavos del pecado, volvemos a quedar esclavos del pecado. Y en el 17 dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos, pero de Cristo. Amén. Eso es algo hermoso porque ya fuimos libres. Entonces, si tú quieres seguir siendo libre en la justicia, en el amor de Dios, no consideres el pecado, sino toma decisiones firmes e inmediatas y acciona y di, no, esto no. Te puedo poner como ejemplo a José en Génesis 39, 7 al 9, cuando la esposa de Potifar se le ofreció para tener relaciones sexuales. Entonces José dijo, ¿cómo voy a pecar contra el cielo? ¿Cómo voy a pecar contra Dios al meterme con alguien que es casado? Entonces él se quitó y huyó de esa tentación. Él le dijo no al pecado, tomó una decisión inmediata. Igual en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, habla de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el vino y con todos los placeres que el reino babilónico le ofrecía. Entonces él tomó una decisión, no lo consideró. Él, si hubiera considerado, bueno, pues ya me alejé de mis padres, ya no estoy bajo las leyes bajo las que estaba yo, y ahora soy libre en este tipo de libertinaje. Él pudo haber hecho lo mismo, él pudo haber hecho lo mismo que todos los de Babilonia, pero él tuvo la decisión y no consideró una opción el pecar. Él tuvo la decisión y dijo, yo no voy a pecar, y propuso en su corazón no contaminarse. Solamente son dos ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos en donde debemos de tomar decisiones inmediatas para no caer en pecado. Entonces el enemigo puede a veces meter ideas en nuestra mente. Él nos hace pensar a nosotros
que son nuestras ideas. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, habla de que Satanás incitó a David a poner un censo al pueblo de Israel. Y eso, aunque una persona le dijo que estaba mal, él obligó a que se hiciera el censo en Israel. Pero no fue por su idea. En el versículo 1, como te lo repito, fue idea de Satanás. Satanás lo incitó a que hiciera ese censo, siendo que a Dios no le agradaba. Entonces, el enemigo no puede presentarse ante nosotros como un diablo, como un tridente, o como un demonio, porque pues inmediatamente como hijos de Dios lo reprenderíamos o rechazaríamos la oferta que se nos ofrece. Entonces, a veces la principal arma del enemigo es de que nos mete ideas en nuestra cabeza, haciéndolas pasar como ideas propias. Igual en el ejemplo de Hechos capítulo 5 versículo del 1 al 3 habla de la historia de Ananías y su esposa Zafira. El enemigo les incitó a robar el precio de una heredad que iban a darle a los apóstoles. Pedro le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón o convenciera tu corazón para robar del precio de la heredad? Entonces, si ellos hubieran sabido que era una maquinación del enemigo, un plan del enemigo, pues lo hubieran rechazado, pero creyeron que era una buena idea y la hicieron propia. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 44, habla de que el enemigo es el padre de mentira. Y aquí está en Juan 8:44, dice, habla del enemigo, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el enemigo siempre, todo el tiempo, nos va a estar engañando, nos va a estar metiendo ideas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento debemos de hacer cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros hiciéramos un censo en toda la comunidad cristiana, un 75% de los cristianos ha escuchado voces en su cabeza, pero muchos de nosotros no lo aceptamos por miedo al qué dirán. Si un líder dijera: oiga, pastor, fíjese que pues yo escucho que el enemigo me habla a mi cabeza, tal vez lo juzgarían, tal vez no, pero la mayoría de veces siempre pasa así, que nos juzgan de ser carnales o de estar en pecado, de que somos atormentados, estamos cautivos del enemigo, pero realmente el enemigo sobre los cristianos es donde trabaja. El enemigo no puede estar trabajando en una cantina. El enemigo no va a poner tentaciones en una cantina. El enemigo no va a poner pruebas dentro de un prostíbulo. El enemigo no trabaja ahí, porque ese mundo, él se desenvuelve en ese mundo, donde él trabaja para meter tentación y para hacer caer a la iglesia, es dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Inclusive aquí en Primera de Timoteo 4:1 dice que el enemigo en estos tiempos quiere engañar a su iglesia, haciéndonos escuchar doctrina de demonios. Él quiere destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo lo quiere destruir, pero es por eso que Dios ha puesto en mi corazón el hablar de este tema, porque no podemos ser engañados por él. Entonces, para ganar esta batalla en nuestra mente necesitamos estrategias, y la estrategia para derrocar o para que el poder del diablo sea descubierto, quede descubierto, es en la verdad de Dios. Acuérdate de lo que dice Juan 8:32, que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es libertad. Y Juan se compagina con Juan 8:6, donde dice que Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Si nosotros nos empapamos de la verdad, que es Cristo, el enemigo muy pocas veces va a poder atacar nuestra mente. El enemigo muy pocas veces va a poder meter ideas contrarias a la voluntad de Dios. Acuérdate de la armadura de Dios que habla en Efesios 6:14. El primer
La primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. Dice, ciñe tus lomos con el cinturón de la verdad, porque la verdad te hará libre. Entonces, es por eso que hoy traigo este tema tan importante o tan interesante para aquellos que diariamente tenemos batallas en nuestra mente, tenemos luchas y tenemos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Recuerda nuevamente Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento puede empezar a cambiar desde el momento en que nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Inúndate de su palabra, llénate de su palabra. Si nosotros permanecemos desnutridos sin palabra, es ahí donde el enemigo llega y ataca. Pero nosotros nos debemos de estar fortalecidos, inundándonos de su palabra, de la palabra de Dios. A medida que sigas llenando tu mente con la verdad de Dios, te equipas para reconocer la mentira. Y hoy te traigo otro ejemplo y otro consejo, otra estrategia donde habla de que toda fantasía estéril, toda fantasía que está muy por encima de la verdad es dañina para tu mente. Nosotros constantemente siempre estamos imaginándonos cosas que realmente nunca van a suceder, nunca van a pasar. Y eso es del diablo, eso es mentira del enemigo. Porque si nosotros nos basamos en la verdad, nosotros nunca nos vamos a separar de lo coherente, ¿sí? Cuando nosotros imaginamos tal vez que contestamos de una manera, cuando imaginamos estar con una mujer o que nos divorciamos, de alguna manera todo eso son mentiras del enemigo, y el enemigo mete siempre ideas, inclusive en una discusión de matrimonio, mete depresiones, mete espíritus de suicidio a nuestra mente. Esos pensamientos no son de nosotros, son del enemigo, porque son mentira. Toda la mentira pertenece al padre de mentira, que es el diablo. Entonces nosotros debemos de desechar todo eso, y debemos, cuando de alguna manera comiences a tener un pensamiento lleno de fantasía, deséchalo, haz cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dime, este pensamiento no viene de Dios, no le agrada a Dios. Entonces deséchalo, y es así como vas a comenzar a ganar las batallas en tu mente. Y como te lo repito, y como te decía yo antes, te lo repito nuevamente, trata de llenarte de la palabra de Dios. Llénate, inúndate de la palabra, porque solamente así podrás vivir esa libertad que da la verdad, que da el conocimiento en Cristo. Dios te bendiga. De verdad agradezco que veas este video. Tal vez en el próximo video me acompañe mi esposa a predicar un tema, a compartir un tema, para que puedas conocerla, y vamos a orar para que Dios te dé esa sabiduría, esa fortaleza, esa entereza, esa necesidad de su palabra. Padre eterno, en esta tarde, Señor, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que está viendo este video, Señor. Te pido que tú les des esa victoria tan anhelada, Señor. Aquel que está batallando diariamente en el mundo espiritual, en las batallas de su mente, Señor. Fortaléceles, llénales, Señor, de tu presencia, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, Señor, y les diga cuándo es un pensamiento del enemigo y cuándo es un pensamiento tuyo, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que está escuchando este video, Señor, y que si es de edificación, Señor, puedan compartirlo a quien lo necesite, Padre eterno. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Espero que te haya agradado este video. Espero que si te sirvió, fue de edificación a tu vida, puedas compartirlo a tus familiares o a quien esté pasando alguna de esas batallas, que es alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, adulterio, fornicación, o desánimo, tibieza en su vida.
para que puedas ser, sí, libre del pecado. Dios te bendiga, nos vemos pronto.